En el recuento que hicimos anteriormente sobre el difunto yo de Julio Garmendia, quedaba claro cómo el desdoblamiento del personaje Andrés R. era el motivo capital que explica el funcionamiento del texto y su principal asunto significativo. Hasta el nombre mismo que escoge Garmendia para el personaje Andrés R., ese apellido R, que puede leerse igual de adelante para atrás o atrás para adelante, indica que el cuento no busca más que mostrar, como si estuviéramos frente a un espejo, una realidad. Las realidades que se contrastan con las otras que se creen idénticas, pero que en realidad pertenecen a la ficción. Ficción y realidad permanentemente encontradas y entrando en juego en el texto de Garmendia. Sin embargo, habría que remontarnos un poco más atrás para entender cómo las temáticas sobre los dobles y los desdoblamientos, los yo y los otro yo o los alter ego, en realidad venían en la literatura planteándose desde tiempo muy atrás. Me gustaría referirme al menos a 4 de esas experiencias, que son indudablemente experiencias capitales y muy determinantes en toda la historia universal de la literatura, pero sobre todo en la del siglo XIX. La primera, no puede ser de otra manera, es la que atañe al poeta alemán Goethe, autor de una obra capital que él tituló Fausto por el nombre de su protagonista. El Fausto no es más que un largo poema que expone cómo los seres humanos somos un as y un en vez, cómo Fausto es un hombre sabio, pero también torpe en los asuntos cotidianos de la vida, cómo es un hombre bueno, pero que se deja llevar por la maldad de un diablo llamado Mefistófeles, cómo cree apasionadamente en el amor, pero cómo el amor lo destruye también. Siguiendo la ruta de Fausto, la literatura del XIX postula varios autores que son igualmente determinantes. Yo escogería 3 de ellos, curiosamente 3 de lengua inglesa, que son el del poeta norteamericano Edgar Allan Poe, autor de un cuento titulado William Wilson. Seguidamente, cronológicamente hablando, el de Robert Louis Stevenson, autor de una novela corta o cuento largo, como queramos decirlo, muy conocido de todos, que es el Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Y finalmente un libro cúspide, escrito a finales del siglo XIX, que cierra de alguna manera con su propuesta todo lo que había sido la literatura fantástica de ese momento, que es obra del poeta y escritor inglés Oscar Wilde, El retrato de Dorian Gray. Me gustaría justamente referirme un poco más en detalle a cada uno de estos textos porque están dando justamente la clave para la comprensión del difunto yo de Garmendia en independencia a si Garmendia realmente siguió a estos autores, los leyó con fervor o simplemente es una casualidad más dentro del fenómeno literario que los escritores vayan pareciéndose unos a otros o vayan gestando temáticas o estilos similares a los de autores anteriores. William Wilson, el cuento de Poe, es un cuento de temática moderna, moderna para el XIX, contemporánea, en donde un personaje así llamado empieza a hacer cosas y a sentir cosas que dan el tono de que otro idéntico a él es el que está haciéndolas. En ese sentido, los paralelismos con el difunto yo son bastante notorios. Los desdoblamientos del personaje construyen todo el relato. El nombre mismo del personaje, William Wilson, parece dar vueltas en torno a la misma realidad como el propio R, que parece siempre dar vueltas sobre sí mismo. Seguidamente, claro, un texto muy conocido de todos y con gran popularidad, que es el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, obra de Robert Louis Stevenson, en donde en este caso el cientificismo atraviesa el texto, es decir, un médico, un científico produce una pócima que, tomándola, es capaz de convertirlo a él, que es un hombre de ciencia, un hombre de bondad, un hombre de grandes cualidades, en un monstruo, en un asesino, en un ser despiadado, en lo físico y en lo espiritual. Y finalmente todo desembocará en la obra quizá cumbre del desdoblamiento de la personalidad en el siglo XIX, que es El retrato de Dorian Gray, que escribe Oscar Wilde. Este último libro
es el antecedente cronológico más inmediato a Garmendia, y no por ello el más similar, pero sí el más cercano en el tiempo. Y esto indica una cierta afinidad temporal, una cierta afinidad de escuela, un cierto estilo también. ¿Qué pasa en esta obra? Un noble, un hombre hiperculto, un buen día, cuando un pintor le hace un retrato, dice qué bueno sería que el retrato fuera el que envejeciera y yo no. Y esto parece, gracias a la ficción del libro, empezar a suceder. Y el retrato se va cargando con los años, pero también con las marcas de la podredumbre social de este personaje, al punto de que es el retrato el que congenia y reúne toda la maldad, mientras el hombre normal que va por la vida se mantiene intocado. De nuevo, siempre la temática del doble, la temática de los alter egos, la temática de los desdoblamientos, actuando para darnos siempre la doble cara que es en sí la vida, lo blanco y lo negro, lo claro y lo oscuro, lo bondadoso y lo malicioso, etcétera, etcétera, en todos los órdenes del conocimiento y de la vida humana. Y estos autores y estos libros magníficos, no hicieron sino explorar, gracias a las virtudes del cuento fantástico, no hicieron sino explorar una condición tan crucial para la comprensión de la psiquis del ser humano. Pues bien, sin que podamos afirmar rotundamente que Garmendia se inspiró en estos autores, asunto que no me atrevería a decirlo rotundamente así, porque no hay evidencias que así lo demuestren, aunque Garmendia, que vivió tantos años en Europa, no sería nada raro, por otra parte, que hubiera estado en contacto con esta literatura y con la gran literatura fantástica que venía haciéndose en Inglaterra, en Francia y en todos los países europeos ya desde el siglo XIX. En este sentido, Garmendia va a ser un recolector de grandes momentos de la literatura fantástica, y él va a ser justamente para Venezuela también uno de los grandes cultores de la literatura fantástica. En este sentido, sería importante referirnos, y eso lo haremos en la última parte de este programa, a la idea que Garmendia desarrolló sobre el cuento fantástico, sobre la injerencia de lo fantástico en la vida del hombre, que creemos aparentemente real y que no lo es tanto, de acuerdo al menos a la visión que nos dan estos textos de ficción. Últimas palabras.